Bueno, hoy es 26 de octubre, ya son las 7:07. Hoy vamos a tratar el tema del modelo financiero o de algunas proyecciones económicas en el emprendimiento. Vamos a tener una primera sesión que va a ser, digamos, conceptual, que quiero que ustedes aprendan sobre los conceptos como tal. Y la otra semana hacemos una donde vamos a aplicar todos estos conceptos en un modelo que vamos a trabajar en Excel. Pero para eso es importante que ustedes primero conozcan cuáles son estos conceptos que tenemos que tener en cuenta para un emprendimiento. Perdón, antes que miremos ustedes ya subieron algunas evidencias. O sea, en este caso conmigo son 3 evidencias, ¿no? Entonces ya hemos visto 2 y vamos a... Pues permítanme, yo les comparto pantalla para que empecemos a trabajar el tema. Bueno, entonces miramos a... ¿Tú cuántas has presentado, cuántas actividades has presentado, Ingrid? 2, profe. Ya me faltaría esta, que es la clase que vamos a ver ahorita. Mario me dice que ha presentado una, ¿no? Sí, señor, profe. La de la matriz 2. ¿La tiene aprobada? Sí, señor. Ya hice la corrección que usted me dijo. Ah, bueno. Entonces acá... Yo subí la segunda evidencia el día de hoy, profe. La del modelo Canva. Mario Ortega. Ah, sí, tiene subida una, sí. Y Ingrid tiene subida... Ah, bueno, entonces ¿la subiste a qué horas? Esta tarde, profe. Ah, bueno, no, yo no he mirado las de hoy, pero entonces, bueno, entonces esa queda calificada mañana. Entonces empecemos con la actividad. Alex, buenas. Alex, ¿cuál es su primer nombre? Ah, no, pues usted es de la... Alex Alfonso, profe. Alex Alfonso. Primer nombre es Alex. Ah, bueno, usted solo ha entregado la primera actividad, ¿cierto? Diga. Usted ya entregó solo una actividad. Sí, envié la de la última de ahorita, pero me salió en D. Te mandó a corregir unas cosas y yo se las corregí, se las volví a enviar nuevamente. Hoy. No, ayer en la tarde, profe. ¿La del modelo?
modelo Canva. Bueno, vamos a mirar. Bueno, ahorita al final miramos. Entonces vamos a empezar el tema de la cuestión económica y financiera. ¿Sí? Ustedes, ustedes pueden ver, voy a compartir en el otro computador. Para que vean el material. Como les digo, hoy vamos a trabajar la parte conceptual, ¿sí? La parte conceptual del, no sé, está como oscuro. Así. La parte conceptual. Y ustedes podrán ver ahí el material. Buenas, Mayoris. Que el internet está como regular. Bueno. Mayoris, ¿de cuál eres? ¿De cuál ficha? Buenas noches, profe. De la 27-24-9-22, profe. Ah, sí, aquí está. Bueno, entonces tú has entregado una actividad. ¿Hoy has entregado algo? Profe, la actividad la entregué ayer. Ya he entregado 2 actividades. Y aquí, ¿por qué no me sale? Entonces tú eres de la 73. 9-22, profe. Miremos a ver qué fue lo que pasó. ¿Por qué no me aparece? Si aparece aquí, vamos a ver qué fecha tiene. Ingrid, bueno, aquí está la de Ingrid que la hizo a las 4:50, ¿cierto? Sí, señor. Está la Jennifer que la entregó, pero creo que tiene alguna falla. Y la de Daisy, 25. Mayolis, 25. O sea, ayer. ¿Por qué no la califico? Profe, ya he entregado la matriz DOFA y ayer el modelo Canva. Sí, listo, aquí está, bueno. Listo, mañana entonces quedan evaluadas, ¿bueno? Bueno, entonces, trabajemos el tema de hoy. Como les digo, hoy voy a trabajar solo la parte conceptual porque no quiero trabajar demasiadas cosas para que no queden como tan acosados de tanta información, ¿bueno? Entonces ya ustedes están en el modelo 3, en el módulo 3. Bueno, me dicen si están viendo ahí. ¿Sí? Sí, señor, sí se ve la presentación por acá. Bueno, la primera pregunta es, ¿ustedes han mirado el material? Profe, yo pues miré que no era. Yo estaba leyendo sobre lo que, entendiendo la empresa, pensé que era ese. Bueno, entonces vamos a Profe, yo he mirar. mirado por encimita. Bueno, entonces, para nosotros empezar a trabajar un emprendimiento como tal, ¿cierto?
Ya miramos esa parte de la matriz DOFA, ¿cierto? Ya miramos lo del modelo, que es una visión general que tenemos del proyecto, ¿de acuerdo? Ahora vamos a mirar, colocarle cifras, algunas cifras. A ver, el trabajo que vamos a hacer aquí es un ejercicio académico, pero cuando ustedes vayan a hacerlo ya en una forma práctica, que quieran hacer su proyecto, tenemos que ser más detallados y profundizar más. Aquí vamos a tratar es de plantear un emprendimiento y por lo menos que ustedes conozcan cuáles son esos elementos que yo debo tener en cuenta en materia financiera para desarrollar. Yo necesito saber cuánto cuestan, cuánto cuestan o cuál es el costo, cuál es el precio que voy a colocar, cómo se establece un precio, ¿sí? Cómo hago un presupuesto de ventas, cómo hago un inventario de los activos que yo necesito. Todo eso, ¿para qué? Yo necesito establecer cuál es mi inversión inicial, o sea, con cuánto arranco yo un emprendimiento. Entonces, ¿qué cálculos son los que yo debo hacer? ¿Sí? Como les digo, cuando uno va a desarrollar un emprendimiento, tiene que aprender muchas cosas y la parte financiera, pues, tiene que ser algo, sí, primordial. Entonces, empecemos a mirar estos conceptos. Ya vieron dónde lo encuentran, ¿no? Que es sobre fundamentos financieros para emprender. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar a trabajar con lo que son costos. Nosotros tenemos que empezar a manejar una terminología que de pronto la utilizamos de manera muy jocosa, pero financieramente está equivocada, ¿cierto? Nosotros muchas veces hablamos informalmente con una persona, un amigo, un familiar, o uno va a una tienda y uno le dice, oiga, ¿cuánto cuesta? ¿Cierto? Es la pregunta, uno dice, ¿cuánto cuesta? Pero entonces, esa digamos que no es la palabra para la empresa, porque la empresa dice, el precio es tal. Uno no dice, ¿cuál es el precio de la chaqueta? Sino dice, ¿cuánto cuesta? Uno también utiliza términos de usted, ¿cuánto se gastó en el mes? Voy a gastar esto. Entonces vienen conceptos de costos y gastos, que para la empresa sí es importante tenerlos bien diferenciados. Entonces vamos a empezar a mirar digamos, esos conceptos. Entonces aquí vamos a hablar de costos de producción, costos unitarios, precio de venta, ¿cierto? Ahora, los costos vamos a mirar que tienen diferentes clasificaciones, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de un presupuesto de costos, ¿cierto? A ver, ¿qué nos dice acá? Cuando se inicia una empresa, dentro de su normal funcionamiento, esta debe percibir unos ingresos, o sea, lo que recibimos por las ventas. Así como producir egresos. Por lo tanto, es importante estructurar los costos como se recomienda a continuación. Entonces, a ver, nosotros tenemos la palabra costos, ¿sí? ¿Sí están viendo bien ahí? ¿Sí se ve bien? Sí, profe. Entonces, miren, empecemos a diferenciar lo que es la palabra costos para una empresa, ¿cierto? Aquí nos da una definición, ¿cierto? Nos dice, en el proceso de producción de un bien o un servicio, también hay que incluirlo ahí, de un bien o de un servicio, la empresa incurre en unos egresos o en unos gastos que se denominan costos de producción o costos de operación. Estos son necesarios para mantener un proyecto. Entonces,
el costo como tal, ahí vamos a hablar de una definición. El costo es todo aquel desembolso o elemento que se utiliza que se utiliza directa o indirectamente para producir un bien. Entonces, mire que aquí tenemos costos y gastos de fabricación. Entonces, ahorita tenemos que hacemos un pequeño ejercicio. Se encuentran todos los elementos que hacen parte del proceso de producción, ¿sí? Entonces hay costos y gastos en el proceso de producción. Entonces tenemos la materia prima, ¿sí? Y la materia prima es un costo. Es un costo directo y es un costo indirecto. Ahorita miramos la diferencia. La mano de obra directa e indirecta. La depreciación de equipos, los servicios públicos y todo lo que tiene que ver en el proceso de producción de un bien. ¿De acuerdo? Entonces, a eso vamos a enfocar esta primera parte. Entonces, ¿qué interviene en la producción de una camisa? ¿Cierto? Entonces yo digo que la materia prima, la tela, los botones, el hilo, la marquilla, ¿cierto? Todo eso es costo directo, porque es que es donde estamos, son elementos que me sirven para producir o elaborar el bien. Pero hay unos, ¿cierto?, que son indirectos. A ver, la mano de obra del operario o de la persona que hace el producto o presta el servicio, ¿cierto? Entonces, eso es mano de obra directa, porque está ya produciendo el artículo o desarrollando un servicio. Eso es mano de obra directa. ¿Qué sería mano de obra indirecta? Podemos hablar de, si yo tengo un proceso de producción, ¿cierto? Tengo un departamento de producción, pero tengo un jefe de producción o la secretaria del jefe de planta. Son personas, son mano de obra, pero esas personas no están metidos en el proceso de producción, pero hacen parte de la producción. Digamos, un supervisor de calidad. El supervisor de calidad no está elaborando el bien, pero está supervisando la producción, de que salga con las normas técnicas, que salga bien elaborado. Entonces, eso es mano de obra indirecta. ¿De acuerdo? Cuando nos hablaban de materiales indirectos, ¿sí? Digamos, hay insumos, ¿cierto?, que nos ayudan, digamos, nosotros hacemos una mesa. Entonces tenemos que las puntillas, que tenemos que la madera, que bueno, el cojín, pero entonces hay unos que son elementos como los pegantes, como líquidos, todo eso que son insumos para que el bien se produzca. Entonces ahí hay directos e indirectos. Entonces ya lo de mano de obra indirecta lo hablamos, son personas que están en el departamento de producción, pero no hacen parte de la producción. Mayores, ¿quieres hacerle una pregunta? Profe, pues sí, tengo una pregunta. O sea, sobre lo de costos, gastos indirectos, digámoslo así, está también lo que es gastos administrativos, ¿cierto? Lo que son domiciliarios, esas cosas, ¿cierto? No, entonces allá vamos, allá vamos. Entonces, miren que hay una serie de gastos, o sea, hay unos gastos que intervienen en la producción, como, o sea, el domiciliario, eso no es un gasto de producción, porque el domiciliario no está ayudando a elaborar, digamos, si yo pido un perro caliente, ¿cierto?, a un domicilio. ¿Quiénes elaboran el perro caliente? O sea, ¿qué entraría ahí? Entonces entra que el pan
que la salchicha, que la cebolla, que las salsas, todo eso es. ¿Quién es la mano de obra directa? La persona que elabora el perro, ¿cierto? Ahora, si es una persona que yo tengo que enviar a que traiga la materia prima, esa persona sí está entrando en ese proceso. Pero el domiciliario lo que es un gasto de ventas. O sea, es otro departamento, ¿cierto? El domiciliario no se mete en nada ni cómo se hizo el perro caliente, no, él es un gasto aparte. Entonces ahí con esa pregunta que tú haces me da pie para definir lo que es un gasto, ¿sí? Que no es de producción. Entonces, mire que aquí nos habla de gastos de ventas. Entonces ya estamos, una cosa en la empresa es producción y aquí tenemos ventas. Entonces, ¿quiénes entran en el departamento de ventas? Entonces están los vendedores, ¿cierto? La publicidad, por ejemplo, el mercadeo, ¿sí? Hacen parte de ventas. La distribución. Esos gastos de distribución son gastos de ventas. Entonces, los separamos de la producción, ¿cierto? Yo de todos modos tengo que tener en cuenta gastos y costos, pero es muy importante uno establecer esa diferencia, ¿cierto? El gerente, la secretaria de ventas, el contador, esos son gastos. El contador tiene que ver algo con la producción. Él no se mete para nada, ¿sí? Él no se mete para nada, pero hace parte de la administración del negocio. Entonces las empresas tienen, digamos, las que producen un bien, tienen un departamento de producción, tienen un departamento de ventas y tienen un departamento administrativo. Esos son como las tres áreas que manejan las empresas. Ahora, si es una empresa de servicios, ahí no hay producción, sino, digamos, los costos de operación, ¿cierto? Si yo soy de logística, pero yo no produzco un artículo, sino un servicio, entonces hay operación. Pero lo que sí tienen todas las empresas son gastos de administración y gastos de ventas. Esos gastos juntos, ventas y administración, se llaman gastos operacionales, pero son operacionales no del trabajo de elaborar el producto, sino de la operación empresarial como tal. ¿Bien? Entonces, ya tenemos los gastos de ventas, ¿cierto? Entonces ya dijimos que son los vendedores, las comisiones que se le pagan, el personal de ese departamento, la publicidad, el mercadeo, la distribución. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a un sitio y nos dan una degustación gratis, ¿cierto? Para conocer el producto. Esos son gastos de promoción. Esos hacen parte de los gastos de ventas. Entonces, los gastos de administración, entonces está la gerencia, ¿cierto? La parte financiera, contable, compras, servicios generales. Todo eso es lo que son gastos de administración. Tenemos los gastos financieros, que son todos esos cobros que nos hacen cuando hacemos un crédito, pagamos unos intereses. Esos son gastos financieros. Pero que nos cobran comisiones por, digamos, el manejo de la tarjeta, la cuota de manejo, todo eso que nos cobran, seguros que nos cobran los bancos cuando hacemos un crédito, todo eso son gastos financieros. ¿Sí? Y se toman aparte, y más adelante vamos a ver cómo los gastos financieros es lo último que vamos a mirar. Listo, entonces tenemos clara la diferencia entre costos y gastos.
¿O hay alguna pregunta? ¿Estamos claros ahí? Lisset, cuénteme si se entendió esta primera parte conceptual. A ver, Ingrid, cuéntame. Profe, ¿qué va dentro de los gastos financieros? Disculpe. En los gastos financieros vamos a encontrar los intereses que yo pago por un crédito. Sí, a mí me prestan un dinero y yo pago unos intereses. Los intereses son los gastos financieros. Los intereses son el precio del dinero. Entonces, esos son gastos financieros. Pero también si yo tengo una chequera, pues eso también me genera gastos, la cuota de manejo, los seguros que me toca pagar por un crédito, ¿sí? Entonces, los bancos cobran una serie de elementos que son gastos financieros. ¿Listo? Bueno, ahora Gracias. vamos con el costo unitario. ¿Qué es el costo unitario? Entonces, a ver, digamos que la definición nos dice que yo voy a establecer costos totales, ¿cierto? ¿Cuánto me vale producir toda un pedido, ¿cierto? ¿Cuáles son los costos? Entonces yo miro nóminas, materia prima, todo, y lo divido por el número de productos que voy a hacer. O sea, hay varias técnicas para sacar el costo unitario, pero el costo unitario se compone de costo variable unitario, costo fijo unitario. Entonces, cuando yo ya tengo la totalidad de los costos, ahorita miramos unas fórmulas, entonces ya establezco el costo unitario. ¿Por qué es tan importante saber el costo? Porque yo también necesito saber cuánto voy a ganarme por cada producto que yo venda. Sí, entonces yo necesito establecer ese costo unitario. Si yo lo vendo a 10.000 y los costos unitarios son tantos, los gastos, empiezo a disminuir. Entonces digo, el margen que me deja cada producto es diferente, ¿cierto? Bueno, entonces, a ver. Entonces acá hay, digamos, el concepto de costo fijo y costo unitario, ¿cierto? Costo fijo, costo variable. Aquí estamos hablando de gastos, que también hay gastos fijos y gastos fijos y gastos variables. Entonces, acá tenemos el concepto de fijo. ¿En qué consiste? ¿Sí? ¿En qué consiste esa definición? O sea, los gastos fijos son los que yo siempre voy a hacer. Tengo un monto determinado mensualmente que yo lo tengo que pagar así yo venda o produzca o no produzca, ¿cierto? Produzca mucho o poquito. Si yo pago 1.000.000 de pesos de arriendo, tengo que pagarlo así yo venda o no venda, o produzca o no produzca. Al dueño de la bodega no le interesa si yo vendí o no. Yo tengo que vender, pues para poder cubrirlos, pero ese gasto me toca pagarlo. La cuota del crédito, yo tengo que pagarla, ¿sí? Al banco no le interesa si yo vendí o no, o al dueño de la bodega, ¿sí? La nómina. Entonces, la nómina, ¿qué es? Yo le pago a los empleados un sueldo. Y yo no les puedo decir a ellos, como no vendimos sino la mitad, entonces les pago la mitad, no. Entonces aquí empieza el concepto de el gasto variable.
¿Variable qué es? Que va cambiando según mi nivel de ventas, ¿cierto? O mi nivel de producción. Si yo hago una camisa, me gasto 1,5 metros o 2 metros. No sé cuánto se gasta en una camisa. Pero si hago 2 camisas, me gasto 4. Si hago 3 camisas, me gasto 6 metros. Entonces va variando de acuerdo a la producción, ¿cierto? En cambio, yo si tengo un empleado y le pago por armar camisas, pero le doy un sueldo mensual, eso es fijo. Pero si yo le digo, yo le voy a pagar a usted por camisa que haga, entonces si hace una camisa le doy 5,000 pesos, si hace 2 le doy 10,000, entonces eso se vuelve variable. Es decir, depende de la producción o las ventas, mientras que el fijo no. Y aquí miremos casos donde hay empresas que tienen este gasto mixto. A usted le dan, por ejemplo, a los vendedores, les dicen, les damos un básico, o sea, usted siempre se va a ganar, digamos, yo le digo, le doy 700,000 pesos básicos y le doy comisión por lo que venda. En producción también se hace. Le voy a dar un básico y usted, por cada artículo que me entregue terminado, le doy un valor. Entonces se vuelve fijo por un lado y variable por el otro. Cuando hagamos ejercicios, ustedes se van a dar cuenta que a las empresas les interesaría más que todo se fuera a costo variable, porque es que el costo fijo es algo que me castiga la utilidad porque siempre me está obligando a pagar algo, sea poquito o no. Si yo tuviera todos los empleados con costo variable, con el sueldo variable, que si produzco les pago, si no, no. Entonces, también existen esas figuras que son los que llaman los freelance, que son externos a la empresa y que si ayudan a vender, se les da una comisión. Sí, entonces ahí empezamos a mirar ese concepto de variable y de fijo. ¿De acuerdo? ¿Es claro hasta ahí? Mire lo que hacen empresas. Mandan a hacer, yo le doy la tela cortada, le doy los elementos y se la llevo a un satélite. ¿Y ellos qué hacen? Me cobran por camisa que me armen. Y yo les digo, pónganle mi marquilla, pero ustedes me la hacen. Yo le pago tanto por camisa que usted me confeccione. Entonces vuelven esa mano de obra que es externa, la vuelven un costo variable. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta? ¿Ninguna? No, profe. Ahora, aquí hay que hacer una aclaración. El fijo es un monto promedio que yo pago mensualmente. Hay veces que puede cambiar el precio de ese insumo. Digamos que a mí el mes siguiente me dijeron, o sea, cuando empiezo el año me toca pagar la nómina, pero ya con un aumento. Pero de todos modos es un cargo fijo que yo tengo. La luz es algo que yo tengo que pagar. Ahora, también dependerá si mi producción depende mucho de la luz, entonces puede ser que yo le aplique, pero ya aplicarle, como quien dice, 50 centavos de luz a la camisa ya es demasiado extremo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, los servicios públicos, todo eso, puede que varíen de un mes a otro, pero yo los tomo como un costo fijo, ¿cierto? ¿De acuerdo? Entonces, nosotros vamos a ver que los costos totales, ¿sí? Los costos totales, ¿cierto? Es la unión de
los costos fijos más los costos variables. ¿Sí? Y me da un costo total. Entonces, digamos que esa sería los costos variables totales más los costos fijos totales, me da el costo total de la producción, ¿cierto? La operación matemática para sacar el D1, pues ya eso se hace, como les digo, diferentes técnicas. Entonces, digamos, aquí me dice que el costo unitario es igual al costo total dividido en el número de productos que yo elaboré en el mes. Entonces, yo hice una producción en el mes de tanto, ¿cierto? Es algo, no es muy complicado, claro, dependiendo del tipo de empresa, porque pues... Pero, por ejemplo, saquemos el costo unitario de una camisa, de un perro caliente, ¿cierto? Entonces yo tengo que establecer cuánta tela me gasto en una camisa, cuánto hilo, cuántos botones, ¿cierto? En una camisa. Entonces yo puedo ir sacando ese costo unitario. Ahora, miremos el precio de venta, cómo se compone. O sea, cuál es la estructura de un precio. Entonces yo digo, el precio de venta, ¿cierto? Es igual al costo total, ¿cierto? Al costo total más el MU es el margen de utilidad. Entonces yo puedo hacer, digamos, ya establecimos arriba cómo se saca el costo total. Yo tengo todos los costos sumados, ¿cierto? Ahora, ¿a qué precio lo voy a vender? ¿Cierto? Entonces, mire que aquí depende del margen de utilidad que yo quiera establecer. Ahora, los precios, ¿cierto? Los precios no se deben calcular caprichosamente. Es que yo me quiero ganar el 50. No, porque es que cuando usted va a colocar un precio, hay políticas de precio. ¿Cuál puede ser una política? El precio de mercado. O sea, si yo voy a vender las camisas, ¿cierto? Yo digo, ahí hay un precio de la competencia. Entonces las camisas las venden a 15.000. Pero yo digo, las voy a vender a 20.000. Y fuera de eso estoy empezando. O sea, tengo que tener algo muy diferencial, innovador, para que sea más atractivo, que paguen más. O sino que cuando yo quiero entrar, mi política de precios es entrar con lo que está en el mercado, en promedio. El uno las vende a 15, el otro a 14, el otro a 17. Entonces yo digo, bueno, vamos a venderla en un promedio de lo que esté el mercado. Entonces yo cojo, ya tengo el precio, ya conozco los costos, y entonces me voy a despejar. Y digo, bueno, si es así, el margen de utilidad que me queda es X. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Por acá todo claro, profe. Bueno. Entonces, a ver, hoy lo que quiero que hagamos es, por eso les digo, quiero que entendamos los conceptos, ¿bien? Y ya después haremos ejercicio. Les comento, digamos que esta actividad está planeada para entregar el primero, ¿cierto? Me parece que el tema es muy extenso como para que esté el primero completa, ¿sí? Entonces, lo vamos a hacer despacio. La otra semana, el martes, hacemos otra sesión donde yo les voy a trabajar un modelo en Excel
para que les sea más fácil trabajar sobre la evidencia. ¿De acuerdo? Ok, Listo. profe. Entonces, o sea, no se preocupen si no la entregamos el primero, porque yo voy a hacer una clase el martes, ¿es qué? 31. Digamos que la actividad está para el primero. Entonces yo reviso acá una entrega que yo tengo que hacer. Listo. Entonces 16. Ay, no, es que estamos en octubre, ¿no? Qué pena. Estaba mirando el cuadro que no es. A ver, nosotros estamos hoy a 26. Oh, sí. Sí, eso lo podemos hacer con calma. Listo. No, sí, ahí tenemos el tiempo para eso. Bueno. Entonces, digamos para que el otro fin de semana puedan terminar la actividad. Bueno, entonces. Bueno, vamos a... Profe, entonces esperamos la próxima sesión para poder iniciar la actividad de aprendizaje. Sí, me interesa que... Ya ahorita les digo que pueden ir adelantando lo que pide la guía. ¿Eh? Ok, profe. A ver, por ejemplo, el concepto. Porque es que yo quiero hacer un ejercicio completo sobre todos estos elementos que estamos trabajando. Entonces, ¿qué es el punto de equilibrio para ustedes? ¿Qué es estar en equilibrio en cualquier tema? Cuando algo está en equilibrio, ¿qué pasa? A ver, Mayolis. Profe, cuando, digámoslo así, que en los dos lados hay la misma cantidad o los precios y la calidad están digamos, en un mismo rango, ¿sí? O sea, en este caso estaría en equilibrio con el precio del mercado y todo eso. Por ejemplo, o sea, hay varios conceptos de equilibrio. Si yo le digo que de esos que van a los circos y se va por una cuerda, haciendo que equilibrio, ¿cierto? Que para que él esté en equilibrio, ¿qué debe ocurrir? Que el peso de los dos lados, ¿cierto? Sea el mismo. Porque si es para un lado, entonces se va a caer, ¿cierto? Entonces, en materia financiera o empresarial, ¿cuál es mi punto de equilibrio en la empresa? Es cuando mis ingresos son iguales a mis egresos o cuando mis ingresos son iguales a mis costos totales. ¿Sí? Y si son iguales, ¿cuánto tengo yo de ganancia? Cuando estoy en equilibrio en la empresa, ¿cuál es mi ganancia? Profe, no tendría ni ganancia ni pérdida, ¿no? Exactamente, mi utilidad es cero, porque todo lo que recibo es para cubrir mis costos, ¿cierto? Eso no es lo ideal para una empresa, ¿sí? Lo ideal para una empresa es estar por encima del punto de equilibrio. Lo que pasa es que esta herramienta me ayuda a mí, ¿a qué? A establecer un punto de referencia. No sé si algunos de ustedes hayan trabajado por metas, si han trabajado en algún establecimiento, ¿cierto?
si han trabajado en una entidad financiera, si han trabajado en un almacén en ventas donde les dicen, mire, las metas son tales, cada persona debe vender tanto. ¿Cuál es la idea? Que vendan por encima del punto de equilibrio. Entonces la gente hace presupuestos, ¿cierto? Si la empresa se quiere ganar en el año 50 millones de pesos, utilizo la fórmula del punto de equilibrio para decir, mire, si yo me quiero ganar 50, tengo que vender tanto, más que el punto de equilibrio. Entonces yo primero establezco el punto de equilibrio porque el punto de equilibrio es una herramienta de referencia que me sirve a mí para planear. No es lo ideal. Entonces yo calculo, digo, yo llevo mi punto de equilibrio mensual. Y eso, por eso les digo, son metas. Entonces, cuando van en el día 20 del mes, el jefe de ventas empieza. Pilas que no me están cumpliendo la meta. ¿Por qué? Mire, todavía estamos por debajo del punto de equilibrio. A uno no se lo dice, ¿cierto? Pero cuando usted ya tenga su propio negocio, ¿cierto? Usted debe saber establecer su punto de equilibrio. Si yo vendo camisas o perros calientes o lo que sea, llego, al mes tengo que vender tantos perros para poder tener una utilidad de tanto. Pero no... pero yo ya por lo menos sé cuánto es lo mínimo que tengo que vender. Porque yo digo, por lo menos tengo que cumplir con los costos. Entonces, todo lo que yo venda del punto de equilibrio para arriba ya empieza a ser ganancia. Si no llego al punto de equilibrio, si estoy por debajo del punto de equilibrio, entonces estoy ¿en qué? Perdiendo. Es decir, que me sale que los costos son mayores que lo que está ingresando. ¿Sí? Entonces acá nosotros vamos a ver esta gráfica, hay que saberla establecer, ¿sí? En Excel se puede hacer. Miren que aquí nos está diciendo punto de equilibrio. Aquí tenemos en el eje de las X y en el eje de las Y. En el eje de las X tenemos las cantidades. Las cantidades que tenemos que vendemos, o sea, diferente nivel de ventas. Y acá tenemos las ventas como tal, acá, en el eje de las Y. Acá tenemos las ventas. Entonces, el punto de equilibrio es cuando, estas son, esta línea roja, ¿cierto? Esta línea roja son los ingresos o las ventas, ¿sí? Esto me va diciendo que a determinada cantidad de ventas recibo tal ingreso. Entonces se va uno desplazando durante todo el cuadro, entonces las ventas. Mire que acá tenemos una línea horizontal, ¿cierto? Aquí tenemos una línea horizontal donde nos está diciendo que son unos costos y gastos fijos. O sea, esto es lo que yo fijo tengo que pagar siempre. Entonces, y siempre va a ser el mismo valor. Entonces, por eso es horizontal. ¿Sí? Ahora, mira, aquí nos dice costos fijos. Estos son los costos fijos. Los que van desde el 0 hasta determinado nivel de ingreso. Pero esos son los costos fijos. Ahora, desde este punto donde están los costos fijos, vienen los costos variables. Ustedes recuerdan que en la definición del costo variable es que va aumentando si aumenta la producción. Entonces, porque si yo no tengo producción, esta línea no existe, que son los variables. O sea, si yo no vendo nada, pues... ahí, o sea, no voy a,
no voy a colocar nada. Pero entonces cada vez que yo venda algo, van aumentando mis costos, hasta cuando llegan a un punto donde se cruzan la línea de ingresos con la línea de costos totales, porque aquí están costos fijos y de aquí para allá son los costos variables, como vemos acá. Entonces, esta línea me va a dar los costos totales. ¿Qué es lo que ocurre? Que al principio yo vendo, pero todavía no he cubrido mis costos. Hasta cuando llego al equilibrio y empiezo a generar un área, si ven que hay un triángulo que dice área de ganancias. Entonces, cuando llego al punto de equilibrio, ya las ventas de ahí en adelante me van a generar una ganancia, y es esta parte. Si yo me encuentro en alguno de estos puntos, es que estoy perdiendo. ¿Sí? Porque esto es lo que yo calculo, proyecto. Pero cuando miro mis ingresos reales y yo digo, en el mes quedé por acá, no llegué al equilibrio. ¿De acuerdo? Entonces, el cuadro, la gráfica me ayuda a mí a tener un panorama y a decir, mire, ya sé qué es lo que tengo que hacer. Tengo que implementar algunas técnicas, tengo que vender más, ¿cierto? Entonces, ahí, digamos que esta es la explicación gráfica de lo que es un punto de equilibrio. Y acá tenemos la fórmula para el punto de equilibrio, ¿sí? Que es los costos fijos de el precio de venta menos el costo de venta unitario. Entonces, eso tenemos que trabajar para que lo entiendan. Yo lo que quiero hoy, como les decía, era tener un poquito de conceptualización sobre lo que vamos a hacer. ¿De acuerdo? Preguntas. A ver, Alex, ¿qué pregunta tiene? Bueno, esto lo podemos mirar, que son unos indicadores que nos dicen qué tan rentable está siendo un emprendimiento o un proyecto, ¿sí? Recuerden que lo que hace uno en un plan de negocios es proyectar algo, proyectar el futuro, que analizando todas unas variables es lo que yo creo que va a ocurrir, ¿cierto? Pero entonces para eso toca tener en cuenta, entonces tenemos que mirar qué son las tasas de interés. Entonces, miren que aquí hay una definición que se llama tasa interna de oportunidad, ¿sí? O tasa de interés de oportunidad, también se le dice así. A ver, yo le hago, a ver quién me contesta esta pregunta. A alguno de ustedes yo le propongo un negocio y le digo, necesito 5 millones de pesos que usted venga y trabaje conmigo en mi proyecto de perros calientes. Tráigame 5 millones, venga, necesito 5 y nos volvemos socios. Entonces, usted como inversionista que lo están invitando a un negocio, usted dice, pero eso ¿cuánto va a ser la rentabilidad que usted me va a dar a mí? ¿O cuánto me da a mí de rentabilidad ese negocio? Ese negocio da una tasa que se llama la tasa interna de retorno. Es decir, hay una metodología donde yo establezco, este negocio me va a dar un 20% anual de rentabilidad. Si yo meto 2 millones, me va a generar 400,000 pesos de utilidad, ¿sí? Al año. O bueno, si la quieren establecer mensual, todo eso se puede hacer. Esa es la tasa del proyecto. Mire, el proyecto da el 20%.
Yo a usted le estoy ofreciendo que le digo, mire, traiga su dinero acá que vamos a producir el 20% sobre ese dinero. Pero usted me dice, no, es que mi tasa de oportunidad, mi tasa interna de oportunidad o mi tasa de interés de oportunidad es que en el banco yo me gano el 25. Entonces, si mi oportunidad de tener esa plata en otra parte me da más, esa es mi tasa de oportunidad. ¿En qué invierto? ¿En el negocio que me están proponiendo o la llevo al banco? Sí, esas son las consideraciones que empiezan a hacer los inversionistas. O me están ofreciendo dos proyectos. Neta los 5 millones acá y le dan el 20 y el otro dice yo le doy el 21. Y ahí yo tengo mi tasa de oportunidad al otro lado. O el banco me dice, o lo invierto en un título, o lo invierto en dólares que me está dando tanto. Entonces, la tasa de interés de retorno que llaman la TIR tiene que ser mayor a lo que es la tasa de interés de oportunidad. O sea, a mí, si me van a ofrecer un negocio, me tiene que dar más a lo que me ofrecen en otro lado. Entonces, ¿usted cuál escoge? Financieramente, porque hay muchos aspectos que hay que mirar en una inversión. Financieramente, ¿usted qué prefiere? Bueno, yo prefiero esta que financieramente me da más. Bueno, lo que pasa es que hay inversiones riesgosas, ¿cierto? Que eso también son elementos que yo tengo que ver, que sean seguras, porque ustedes han visto la cantidad de pirámides y de estafas que le hacen a la gente que le dicen, mire, traiga su plata que se la duplicamos en 6 meses. Pues esa es una tasa de oportunidad. ¿Sí? Pero es que a mayor rentabilidad, mayor es el riesgo. ¿Sí? Si una persona le dice a usted, présteme 1 millón de pesos y mañana le doy 1.500.000. ¿Sí? Uy, eso es una rentabilidad del 50% en un día. Bueno, pero el riesgo es que usted ya no vuelve a ver a esa persona. Entonces, digamos que es una premisa: a mayor rentabilidad y a mayor tiempo, mayor riesgo. ¿Sí? O sea, yo voy a tener riesgo de perder ese dinero. Y todos los días vemos en las noticias, las pirámides, a todo el mundo le ofrecen bellezas. Entonces, ahí también hay que tener un poquito de mesura. Ahí el inversionista se conoce con 3 nombres. Tenemos el inversionista moderado, tenemos el inversionista pesimista y el optimista, ¿cierto? O digamos conservador, moderado y optimista. Entonces hay gente que se hace muchas ilusiones. Yo creo que hay unos que son más conservadores, que prefieren ganar poquito pero seguros, y hay unos que tienen como ese equilibrio entre el riesgo y la seguridad. Entonces, cuando usted va a hacer un proyecto o su emprendimiento, usted tiene que hacer esos cálculos donde le va a establecer, mire, el proyecto va a dar más o menos tanta plata. ¿Sí? Eso es lo que establece ahí. Entonces, esos son 2 indicadores. Entonces, aquí yo tengo la tasa que es una referencia, la TIR, que es la oportunidad que tengo de invertirla, y la TIR, que es la rentabilidad del proyecto. Hay otro aspecto que se llama, valor presente neto, y el valor presente neto, pues es, digamos, en resumen, es que yo hago unos cálculos futuros, ¿cierto? Yo voy a hacer un proyecto, a ver en 5 años, más o menos, cómo me va. Así sea comprando un carro de servicio público, un restaurante, una fábrica, bueno. Yo debo hacer unos cálculos y no
mandarme a ver qué pasa, porque es que el error en los proyectos es ese. Que no, ahí en el camino vamos mirando, ¿no? Uno en el emprendimiento no debe dejar las cosas al azar. Claro, hay cosas en el mercado que son imprevistas, pero hasta para los imprevistos uno debe protegerse. Acuérdense de las amenazas. Y acuérdense cuando yo les hablaba del problema de la pandemia. Cuando la pandemia, eso eran imprevistos y nadie pensó en eso. De pronto hay algunas empresas que sí tienen esas contingencias y se preparan. Por ahí hay un indicador en las empresas que se llama el margen de seguridad y es cuánto tiempo puedo durar sin vender. Porque por alguna razón se suspenden las ventas. Un paro, una sequía, una catástrofe natural. Entonces la gente dice, hace unos indicadores donde dice, mire, según esto aguantamos tanto. ¿Cuánta gente tuvo que hacer eso en pandemia, no? Mire, aguantamos un año sin vender y nos tocó tomar medidas, ¿sí? ¿Cuántas empresas tuvieron que quebrar? Y hay unas que se salvaron, otras que se crearon, ¿cierto? Pero eso es lo que toca mirar. Entonces, cuando yo hago esos cálculos futuros, ¿qué hago? Todos esos ingresos futuros que yo calculo los traigo a valor presente y los comparo con la inversión que hago. Ahí me va a dar otro indicador que pues lo vamos a ver. Las empresas tienen valor no por la cantidad de activos o equipos que tengan, ¿cierto? Sino por la capacidad de generar ingresos en el futuro. Porque yo puedo tener la cantidad de maquinaria y todo muy bonita, pero si en un año esa máquina ya es obsoleta, pues ahí quedó mi valor, porque no va a generar ingresos. Entonces, las empresas valen por la capacidad de generar, y así es que se valoran las empresas, según el valor futuro que van a generar, los ingresos que se van a tener, ¿sí? Entonces, no importa la estructura física que usted tenga, ¿sí? Digamos, si una persona me vende a mí Bavaria, ¿cierto? Pero lo que me vende es las máquinas, ¿cierto? Pero no me venden el nombre. Seguro que para mí generar una nueva marca, que haya confianza en el futuro de ese negocio, por más máquinas que tenga, no vale, ¿cierto? Cuando las empresas, ustedes ven que se compran y se venden, cambian de dueño, siempre hacen sus cálculos. Mire, esta empresa va a generar ingresos, a ver, de aquí a 20 años o de aquí a 50 años, ¿qué va a generar esta empresa? Y se hacen unos estudios, se hacen unas proyecciones. Y el que la vende dice, yo la vendo en tanto porque yo le veo este futuro. Y el que la compra también hace su estudio y dice, mire, esta empresa tiene futuro hasta aquí. Entonces, llegan y tocan un precio. Yo la vendo en tanto, y el otro dice, yo la compro en tanto. Pero lo que analizan es eso, el valor futuro que puede generar. El otro tema es, digamos, el flujo de efectivo es un elemento que las empresas deben estar constantemente calculando, ¿cierto? ¿Cuánta plata hay? ¿Cuánta plata entra? ¿Cuánta plata sale? ¿Por qué? Mire la figura, ¿sí? Aquí hay plata que entra y mire cuánto sale, ¿cierto? Entonces yo debo calcular. ¿Por qué? Y aquí es efectivo. Aquí no estamos hablando de cuestiones contables ni nada de eso, sino el efectivo.
yo debo conocer la disponibilidad de efectivo en determinado momento. Digamos, a las empresas le puede pasar lo que le pasa a una persona normal, y es que a usted le llega el recibo de la luz, pero lo tiene que pagar el 20. Pero a mí me pagan es el 30. Entonces tengo un déficit de efectivo, ¿cierto? O sea, me falta efectivo, o sea, sí lo voy a tener, pero no en el momento que es. Entonces, las empresas, ¿para qué hacen su flujo de efectivo? Y lo proyectan y dicen, mire, es que tenemos que comprar la materia prima y nos pagan a 60 días, entonces esa plata retorna en 60, entonces mientras retorna necesitamos tener efectivo para pagar la materia prima, para pagar empleados, para pagar servicios. Entonces usted lo que hace es calcular cuál es la cantidad de efectivo que tiene que debe tener en determinados momentos. Entonces hay veces que usted va a tener excesos de efectivo. Entonces, ¿qué se hace cuando hay excedentes de efectivo? La idea no es tener mucho efectivo quieto. No hay que tener mucho inventario. ¿Sí? Entonces, el calcular y hacer ese ejercicio del flujo de efectivo, lo que le sirve a la empresa es para proyectar ese capital de trabajo, se llama. ¿Qué es el capital de trabajo de una empresa? Es el dinero que yo necesito para cubrir mis gastos corrientes. ¿Y yo cuáles son los gastos corrientes mensuales de una empresa? Que la nómina, que los servicios, que el arriendo, que la materia prima. Todos los meses tengo que pagar eso. ¿Cómo voy a tener? Tengo que tener un capital que está circulando mensualmente y me dé para eso. Cuando las empresas no tienen eso, les toca recurrir a que a préstamos. Entonces el banco le presta, pero entonces eso le paga, eso le vale intereses, tener ese capital. Y vámonos más al emprendedor pequeño, ¿cierto? A una panadería. Una panadería muchas veces no tiene el efectivo para comprarle, viene el del carro, el de la gaseosa, que llega el de las empanadas, que llega el de no sé qué, y pronto no tiene efectivo. ¿Y a qué acude? A prestamistas. Y a prestamistas que le van a cobrar intereses altísimos. Pero él por tener el dinero para poder, porque si usted no tiene leche y no tiene la gaseosa, pues la gente no va a entrar a la cafetería, ¿cierto? Porque si yo voy a la panadería es porque ahí consigo el pan y me tomo un café y me como un pancito y llevo los huevos y llevo el queso. Si yo no lo tengo, entonces voy a perder los clientes. Si no tengo para pagar los servicios, me van a cortar la luz, y si me cortan la luz del refrigerador, entonces la gente, entonces mire la catástrofe que puede ocurrir por no tener ese capital de trabajo y el efectivo necesario para funcionar. ¿Sí? Entonces, las empresas constantemente deben estar planeando. Y uno también debería planificar todos esos desembolsos, que cuando enero que toca pagar las matrículas, los colegios, entonces como no tenemos distribuida la plata durante el año, entonces no, el lío conseguir plata como sea, y me sale más costoso porque si utilizo con tarjeta de crédito, entonces me toca pagar intereses y empiezo. Entonces, las empresas pierden sus ganancias pagando intereses. ¿Por qué? Ahí se va la ganancia de la empresa y se van al suelo. Porque las empresas pueden ser rentables en su operación, pero no son rentables es cómo se financian. Porque creo que ustedes vieron algo de lo que es un balance, ¿cierto? ¿Ustedes vieron algo de balance general? Sí, profe, con la profe Ana María. Con Ana María, ¿cierto? Y en un balance general usted tiene unos activos, unos pasivos y un patrimonio, ¿cierto? El activo es
donde yo tengo representada mi inversión. Entonces yo le hablo de la panadería. El activo es, bueno, el inventario, el efectivo, las cuentas por cobrar. Eso es el activo corriente. Los activos fijos, ¿cuáles son? Los refrigeradores, los estantes, la silletería, todos esos equipos. Esos dos suman la inversión de la empresa. ¿De dónde salió la plata para eso? Entonces al otro lado tenemos el pasivo. Entonces ahí tenemos lo que le debo a los proveedores, lo que le debo al banco, los impuestos, lo que le debo a los empleados. Y en el otro, en el patrimonio, es prácticamente lo que es de los socios. La plata que... Entonces por eso el activo es igual al pasivo más el patrimonio. ¿Cómo se financia esa empresa? Con pasivos en tanto y con socios tanto. Depende cómo esté financiado yo, también voy a tener éxito con mis utilidades. Y por eso hacer esos cálculos, hacerlo del punto de equilibrio, hacerlo del flujo de efectivo, todo eso son herramientas de planeación financiera. ¿Listo? Entonces, esos son los temas que nosotros necesitamos para la guía. Vamos a ver si yo tengo la guía aquí abierta. ¿Ustedes ya miraron la guía? Sí, profe. Bueno, la guía es muy... Entonces, mira, aquí tenemos la guía. Bueno, acá. Entonces, acá tenemos la actividad, ¿cierto? Entonces, para esta actividad nos dice, construya un presupuesto de ventas, ¿cierto? Para yo hacer un presupuesto de ventas es que vamos a hacer no nos vamos a extender mucho porque, pues, como les digo, no estamos desarrollando un proyecto a su calidad. Porque para uno hacer un proyecto necesita 6 meses, depende de los proyectos, ¿sí? Entonces, construya un presupuesto de ventas. Lo vamos a hacerlo a un año, ¿sí? Pero mes a mes, en el cual identifique el precio. Entonces, ustedes como ya están desarrollando un emprendimiento, entonces ustedes van a escoger el producto o los productos o el servicio que van a desarrollar. Entonces, digamos que el ejercicio que vamos a hacer el martes es ese. ¿Cómo se construye? Hacemos los ejemplos, si quieren vayan mirando material. Entonces, el presupuesto de ventas es precio por cantidades, ¿cierto? El precio es 10.000 pesos. ¿Cuántas unidades voy a vender? ¿Se cree que se pueden vender? Tantas. ¿Sí? Y hago la proyección del año. ¿Cuáles son los costos fijos y los costos variables? Vamos aquí a unir todo. ¿Sí? ¿Cuáles son los costos fijos? Los arriendos, la nómina, del mes y del año, ¿cierto? El margen de contribución, ¿cierto? El margen de contribución es el porcentaje, ¿cierto? La diferencia entre los costos y las ventas. Eso nos da un valor que podemos llamar utilidad bruta, pero eso en porcentaje yo digo es el 30%. Entonces el margen es eso, ¿cierto? Un porcentaje. Vamos a hacer un presupuesto del personal, ¿cierto? Entonces, deben tener en cuenta que cuando yo miro costos del personal, no solo es el sueldo que ellos reciben mensual, sino recuerden que uno le paga a los empleados su sueldo, más salud, más le pago pensión, más le tengo que pagar un subsidio de transporte, más le tengo que dar una dotación. Y si uno analiza mensualmente, o sea, primas, cesantías, todo eso,
El costo de un empleado que se gane 1.000.000 de pesos, para mí viene a ser entre 1.500.000 y 1.600.000, casi entre el 55 y el 60%. Yo estoy pagándole a un empleado. No solo es el sueldo mensual, sino todo, vacaciones, todo. Entonces, mensualmente me sale 1.000.000 de pesos, me sale 1.600.000. Entonces, yo debo tener en cuenta eso para mis costos. Acá me dice, hágase un cuadro de cuáles son los elementos, los activos. Entonces, yo quiero que lean, y en la próxima sesión ustedes me dicen, mire, los activos fijos, ya tengo claro la definición. ¿Sí? Y entonces ustedes van a hacer la lista con sus valores de cuánto me voy a gastar en activos fijos en el emprendimiento. Con eso, ustedes como ya vieron el balance, ahí nos vamos a apoyar, ¿sí? Para mostrar cómo calculamos la inversión inicial de un proyecto, que es el balance inicial, a la larga es el balance inicial. ¿Sí? Y yo digo, yo necesito 10 millones de pesos para arrancar mi emprendimiento, entonces tengo que saber de dónde van a salir esos 10 millones. Ahí miramos, no. Yo voy a colocar tanta plata. Si necesito 10, pero bueno, entre dos socios vamos a colocar 5, pero podemos sacar la estantería a crédito o lo pagamos con la tarjeta de crédito. Entonces hay diferentes formas de financiar. El proveedor de pronto me da algún crédito. Eso también es financiar una inversión. No solo es ir al banco. ¿Sí? Entonces puedo ir al banco a pedir algo, puedo ir al proveedor a que me dé 30, 60 días. Ahí me estoy financiando. Ese sería ese cuadro. ¿Sí? Y miramos la forma con esa información que tenemos ahí, cómo establecemos los estados financieros básicos. Y esa sería como la evidencia. ¿De acuerdo? ¿Listo? Listo, profe. Sí, señor. Entonces, pues, mi recomendación, lean el tema, busquen otras fuentes, ahí hay otras fuentes de información, ¿cierto? Lo que yo voy a hacer es que les voy a traer un formato unificado, ¿cierto? Porque es que hay unos demasiado complejos y si se los entrego, la verdad, yo creo que no van a desarrollar bien la actividad. Lo que me interesa es que la entiendan, ¿sí? Recuerden que los que se quieran graduar por proyecto productivo, o sea, la certificación, si no tienen contrato de aprendizaje o algo, lo pueden hacer por proyecto productivo. Y esto es lo que se les trabaja en proyecto productivo. Al final, acá no lo hacemos, pero en proyecto productivo sí elaboramos el plan de negocios un poquito más robusto, ¿no? Y es con estas herramientas que ustedes van a desarrollar un proyecto productivo. Los que no puedan hacer vínculo laboral o contrato de aprendizaje, hacemos el proyecto. ¿Listo? Hay un profesor, en este caso yo estoy trabajando eso, el otro año no sé. Pero entonces para que ustedes terminan ya ahorita, ¿cierto? El 15, profe, de Por noviembre. eso, el otro año, si quieren, pueden hacer proyecto productivo y depende del profesor que esté con ustedes. Bueno. Entonces, yo les voy a, los que quieran volver a ver la sesión, ahí quedó grabada, mañana la subo. Y el martes nos vemos y hacemos un ejercicio completico para que les quede bien claro, ¿sí? Algo bien didáctico y para que hagan la evidencia durante la semana. ¿De acuerdo? Sí, señor. Bueno, Profe, yo tengo una pregunta. Dígame.
Para hacer proyecto productivo, pues bueno, nosotros culminamos el 15 de noviembre lo que es la parte electiva, Sí. pero para proyecto, quién nos hace ahí como el apoyo, el seguimiento o cómo se continúa Ah, eso? o sea, hay un profesor dedicado en este caso yo estoy trabajando varias personas que ya terminaron y estamos haciendo proyectos productivos y vamos a ver si alcanzan a graduarse ahorita antes de terminar el año, porque estamos haciendo todos estos cuadros y todo eso. Pero lo hacemos un poquito más elaborado, ¿no? No es solo una evidencia y listo, pero si la persona es juiciosa, en 2 meses, 3 meses, uno puede sacar el proyecto y ya. Ah, bueno, profe, gracias. Entonces, pero para ustedes hacer proyecto, entonces deben tener todas las competencias aprobadas, todo lo mismo, ¿no? Todo aprobado. Y si ustedes tienen, por ejemplo, ya habían seleccionado una alternativa, la pueden cambiar. ¿Ven? Pues yo había seleccionado inicialmente cuando empezamos el técnico que proyecto productivo. Después solicité, eso fue hace poco, que la etapa práctica, pero no me han dado respuesta sobre eso. ¿Y Entonces cuál yo creo que voy a, solicitaste? para hacer práctica, o sea que si la Ah, ya. podía cambiar para hacer práctica, pero inicialmente había pedido proyecto, sino que no me han dado respuesta, entonces yo creería que pues voy a tener que hacer entonces el proyecto, sino que hasta ahorita que estamos viendo esta asignatura con usted, pues me he dado cuenta que es interesante. Entonces, como que ya me estoy inclinando por hacer un proyecto de grado. Sí, o sea, el hecho es que le acepten, o sea, que cuando me envíes a mí el documento, entonces, pero entonces ya este año no sería. Sí, porque ya el 15 de diciembre, 10 ya, a no ser que se le dejara trabajo para que hiciera durante diciembre y eso, ¿cierto? Y cuando llegue, pues, si estoy yo o si está otro instructor, porque ahí sí, eso sí no te lo puedo asegurar. Entonces mejor empiezas con el año con un nuevo instructor, para que haga todo, ¿no? Con Sí, una sola señor. persona. Sí, señor. Sino que pues uno ahí a quién contacta, pues para decir, bueno, voy a hacer el proyecto, a quién se le envía un correo o la plataforma sigue Hay, activa. hay una persona que en microfinanzas es Carolina en este momento, ¿sí? Y que es como la vocera, ¿cierto? Carolina Rodríguez. Me tocaría averiguarte, pero bueno, de aquí al martes yo te averiguo quién es a quién le diriges el correo. Profe, qué pena. ¿Se acuerda que yo le había hablado sobre el proyecto productivo y usted me estaba pues indicando qué debía hacer? Pues no sé qué pasa, pero nadie contesta los correos. O sea, uno envía un correo y definitivamente a uno no le dan respuesta sobre nada. O sea, uno no sabe ni a quién dirigirse, ni a quién comentarle, pues para que guíe a uno sobre pues lo que viene ahora. Por lo menos yo, personalmente, yo no puedo hacer contratos de aprendizaje por mi embarazo. Entonces, Sí. yo no tengo, o sea, no me han dado respuesta, nadie Mira, contesta, nadie el, informa nada. el, el 11 de noviembre, ¿sí? Yo tengo aquí en mi agenda. Nosotros eso se va a hacer una charla a los aprendices para la etapa productiva, ¿sí? Nosotros los instructores nos vamos a reunir precisamente para esa etapa productiva de los que terminan. Entonces nosotros nos reunimos y se establecerá una sesión para precisamente todo eso. Eso lo establecimos esta semana. Ok, profe, gracias. Entonces a todos se les va a informar y se les va a citar para que se les dé la charla sobre etapa productiva. Profe, o sea que ya este año, pues nosotros terminamos la lectiva el 15, ya este año nosotros quedamos hasta ahí, empezaríamos el proyecto productivo el otro año. Sí, porque pues sí, en este momento nosotros estamos enfocados en cerrar fichas, formación, calificar todo, ¿no?
y ustedes deben tener todo evaluado para poder empezar. ¿Sí? Todas las competencias que no deban nada, entonces nos toca hacer el estudio de aprendiz por aprendiz, ¿cierto? Para ver quién es. Entonces, cuando ya tengan todo, entonces transversales, técnicos, tienen que haberles aprobado todo. Si les falta un resultado nomás, no pueden. Así sea para contrato de aprendizaje, vínculo laboral, una pasantía, una monitoría y el proyecto productivo, deben estar al día en todas las competencias. Entonces, por eso nos toca coger, imagínense todos los alumnos que terminan y entonces, para decirte que empiezas proyecto, no, porque pues hasta que no termines, tú vas al día en todos tus evidencias, con todos los instructores. Sí, profe, claro que sí. Listo, entonces cuando se cierre la ficha, ¿es el 15 de noviembre que decía? ¿O de diciembre? Señor, de noviembre. Sí, entonces cuando se cierre la ficha, todo eso se va a mirar, ¿no? Ok, Y ya, profe, pues, gracias. listo. Entonces yo creo que están pendientes de eso. Y el martes, entonces, nos vemos en esa sesión extra que voy a hacer. Y de una vez, pues, terminan ustedes a ver, yo creo que les puedo dar hasta el fin de semana, el otro fin de semana, a terminar sus evidencias. Les recomiendo los que están acá que si ya hicieron las 2 evidencias, entonces yo las evalúo mañana y arrancamos el martes con la otra. Vayan trabajando, vayan mirando los que tengan alguna idea. No lo vamos a complicar mucho, ¿cierto? Aquí está. Entonces, ¿el qué? El martes nos volveríamos a ver. ¿De acuerdo? Sí, señor. Mañana Vale, yo profe, muchas gracias. mañana les subo la grabación por cualquier cosa. Bueno. Bueno, profe, muchas gracias. Gracias, Bueno, profe. entonces damos por terminada la sesión el día de hoy, 26 de octubre, y nos vemos el martes. Gracias. Listo, profe. Gracias. Gracias, profe.